Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar que organizamos junto con la firma de abogados CPB de Perú y Lloreda Camacho de Colombia. Hoy haremos un webinar sobre la importancia de la protección de datos personales, en el que intentaremos tratar tres temas: la influencia y legislación aplicable en ambos países, principios rectores y aplicación de casos prácticos, y recomendaciones para garantizar y demostrar el cumplimiento de obligaciones. Hoy nos van a acompañar dos magníficas abogadas de cada uno de estos despachos o firmas. Por parte de CPB nos va a acompañar Azalia Astete Reyes. Azalia es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialidad en protección al consumidor y competencia desleal, y miembro además del área corporativa de CPB desde el 2019. Cuenta con amplia experiencia en procesos de implementación de sistemas de protección de datos personales, así como asesorando a empresas de diversos sectores en procesos de fiscalización y procesos sancionadores de alta complejidad en materia de protección de datos personales. Por el lado de Lloreda Camacho nos acompaña nuestra directora asociada María Alejandra de los Ríos. María Alejandra ingresó a la firma en el 2012 y es es directora asociada senior y jefe del Departamento de Privacidad y Protección de Datos Personales y Contratos Comerciales. Adicionalmente hace parte del equipo integral de Life Sciences, es una abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en asesoría jurídica empresarial del IE, del Instituto de Empresa, además de asistir a la Universidad Nacional de Singapur durante los estudios de maestría. María Alejandra también es especialista en economía de la Universidad de los Andes y obtuvo el certificado en compliance del sector farmacéutico otorgado por el Seton Hall Law School en el área de protección de privacidad y protección de datos personales. María Alejandra además presta asesoría en la aplicación e implementación de la regulación aplicable, en temas de compliance, conocimiento y asesoría en regulación comparada, especialmente en lo que afecta a transmisiones y transferencias de datos personales, manejo de requerimientos de la autoridad competente en materia de datos personales y elaboración de opiniones legales sobre la materia. En el área de contratos comerciales, por último, también tiene alta experiencia en elaboración, revisión, modificación y negociación de contratos civiles y comerciales y estructuración de estrategias comerciales desde perspectivas legales, atención de actividades in-house de las compañías de diferentes sectores y elaboración de conceptos y opiniones legales. Bueno, estas son nuestras dos conferencistas del día de hoy, Azalia y María Alejandra. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la introducción. Mucho gusto con todos ustedes. Efectivamente, el día de hoy vamos a exponer y compartir algunas ideas respecto de la importancia de la protección de datos personales, tanto en Perú como en Colombia, y vamos a dar algunos consejos de cómo tratar los datos personales para cumplir lo establecido en ambas legislaciones. Siendo que el tiempo es un poco reducido, vamos a desarrollar el contenido de forma un poco más comprimida, para explicar los términos generales de los orígenes y similitudes en ambas legislaciones, teniendo en cuenta ciertos principios fundamentales en las que éstas basan su desarrollo. Asimismo, vamos a desarrollar algunos de estos principios aplicando cómo se reflejan estas obligaciones en su realidad concreta, cómo se hace para que éstas puedan ser cumplidas y cómo demostrar dicho cumplimiento, para lo cual vamos a repasar algunos casos prácticos también. Viendo primero con el caso de Perú. En Perú, el tema de protección de datos personales tiene su punto de origen desde la Constitución de 1993, en cuyo artículo 2, inciso 6, se cita: toda persona tiene derecho fundamental a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministran información que afecte la intimidad personal y familiar. Es así que con
este artículo se introduce lo que viene a ser el principio de autodeterminación informativa, que significa yo decido qué voy a hacer con mi información y qué cosas no. Posteriormente, en el año 2003, se crea la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que cuenta con 14 países miembros, dentro del cual está incluido Perú y Colombia. Esta red surge con la intención de ser un foro integrador para que los países miembros desarrollen iniciativas y proyectos relacionados a la protección de datos personales en una misma línea. Recién para el año 2011 en Perú se publica la Ley 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales, cuya entrada en vigencia quedó supeditada a la emisión del reglamento. Este reglamento se publicó en el 2013, que es por el Decreto Supremo 003-2013, y se estableció un periodo de gracia de 2 años para que las empresas se puedan adecuar a la norma. Este periodo de gracia obviamente ya venció el 2015 y ya es aplicable tanto las normas de la ley como el reglamento a todas las empresas. La Ley de Protección de Datos Personales es aplicable a todos los datos personales, contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales cuyo tratamiento se realice en territorio peruano, haciendo una especial distinción en lo que son los datos sensibles. Asimismo, precisamos que en la legislación peruana se tuvo una influencia directa por medio de la Directiva 9546 de la Comunidad Europea. Estas disposiciones de la Comunidad Europea regulaban la libre circulación de la protección de datos personales en personas físicas dentro de los países miembros. Muchos de los conceptos de esta directiva son replicados justamente en la normativa peruana, tales como son el tratamiento de datos personales, quién es el responsable y encargado del tratamiento, derechos de los titulares, principios rectores y otros temas. Esta directiva de la Comunidad Europea fue reemplazada en el 2016 por el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, más conocido como GDPR por sus siglas en inglés, y que es aplicable desde el 2018 en los países miembros. Incluso tiene un alcance un poco más global en caso que se recolecten datos personales de personas u organizaciones que pertenezcan a dicha Comunidad Europea. Esta nueva legislación introduce figuras como es el principio de responsabilidad proactiva, el cual significa que no solamente las diversas entidades deben de garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, sino también deben de poder demostrar este cumplimiento. En Perú no se han hecho modificaciones particulares o adicionales a la normativa local en base al GDPR, pero sí abordaremos en cómo podemos demostrar el cumplimiento de estas obligaciones en materia de protección de datos personales teniendo en cuenta nuestra legislación. Adicionalmente, en el Perú, el encargado es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que está adscrita al Ministerio de Justicia, y esta entidad ha emitido algunas directivas, como son la Directiva de Seguridad, Directiva de Aplicación del Deber de Información, Directiva de Videovigilancia. Estas directivas no tienen un carácter de norma y tampoco son obligatorias, pero sí son un marco de referencia que tiene la autoridad para poder indicar al administrado cómo puede demostrar que está cumpliendo con las obligaciones establecidas en la ley. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, en Perú tenemos, bueno, en todas las legislaciones tenemos ciertos principios rectores. En el Perú estos vienen a ser nuestros principios rectores de la Ley de Protección de Datos Personales. Tenemos para empezar el principio de legalidad, que está relacionado a que la recopilación de los datos personales se realice por medios lícitos y dentro de lo establecido por esta norma. Principio de consentimiento, el cual debe estar siempre presente, debe ser libre, previo, expreso, informado e inequívoco. El principio de finalidad, el cual debe ser determinado, explícito y obviamente lícito. El principio de proporcionalidad, que está relacionado a un tratamiento adecuado y no excesivo dependiendo del uso de los datos personales y los datos personales que se recopilan.
el principio de calidad, en el cual se detalla que los datos recopilados deben de ser veraces y exactos. Se presume que los datos entregados por el titular son exactos, pero igual hay un deber de mantenerlos actualizados. Se debe de conservar los datos personales por solamente el tiempo necesario para cumplir con la finalidad. El principio de seguridad obliga a adoptar medidas de seguridad técnicas, legales y organizativas para que los diferentes datos se encuentren resguardados de forma segura. El principio de disposición del recurso, que permite tener la posibilidad de que los titulares puedan ejecutar sus derechos fundamentales, en este caso los derechos ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición, y el principio de nivel de protección adecuada, que se da justamente cuando la información sale del territorio peruano, en caso de almacenamiento en nube o de que esta información vaya a otra matriz fuera de Perú, se debe de precisar de que la información debe de ir a sitios que cuenten con un mínimo de medidas de seguridad, al menos similares a los de la norma. Siguiente diapositiva, por favor. El día de hoy, no por ser un tema más relevantes que otros principios, sino por una cuestión de tiempo, vamos a tomar 3 de los principios que describí anteriormente para repasar cómo se traslucen en obligaciones en nuestra normativa y finalmente explicar cómo podemos desarrollar el cumplimiento de estas obligaciones y medidas. Principio de consentimiento y finalidad están altamente relacionados. Respecto del principio de consentimiento, el tratamiento de los datos personales requiere que el titular de los datos personales hubiera prestado su consentimiento libre, previo, expreso, informado e inequívoco. No se admiten fórmulas en las cuales se deba de presumir el consentimiento. Existen en la norma ciertos casos puntuales donde no se exige el consentimiento como una excepción especial, pero sí se mantiene el deber de informar al titular de los datos personales todas las características del tratamiento de sus datos por un medio adecuado, previo y comprensible. Asimismo, el principio de finalidad establece que los datos personales deben de ser utilizados para un fin u objetivo determinado, debiendo este de ser expresado con claridad y sin generar ningún tipo de confusión al titular de los datos personales. En el caso particular de tratarse de datos sensibles, la creación del banco de datos solo se puede justificar si se considera que la finalidad es legítima y es necesaria. Como se puede apreciar en estos dos principios, se encuentran bastante relacionados, sobre todo porque ambos mantienen un deber de informar al titular de los datos personales respecto del tratamiento que se está dando a su información. Siguiente diapositiva, por favor. Otro principio que vamos a desarrollar es el principio de seguridad. Los datos personales deben de ser manejados con ciertas medidas de seguridad que garanticen que no se pueda tener acceso no autorizado de esta información. Las medidas de seguridad deben de ser adecuadas dependiendo tanto del tipo de dato personal como del tratamiento que se le va a dar. Se hace la distinción entre el tratamiento automatizado y no automatizado, pero ambos tienen que adecuar ciertas medidas de seguridad. La ley peruana al menos establece ciertas medidas básicas de seguridad como son el control de accesos para garantizar que solamente ingrese personal autorizado a esta información, gestión de privilegios en caso de que se haga un tratamiento digital para que los usuarios puedan acceder a estos datos y se puedan identificar, un registro de evidencias sobre la interacción de los datos que permita tener una trazabilidad respecto de las personas que ingresen a estos datos y sus modificaciones. Se tiene la necesidad de tener ambientes adecuados, tanto para el procesamiento, almacenamiento o transferencia de datos. En este caso, la norma recomienda estándares establecidos en la norma técnica peruana ISO de tecnología de la información. Otra medida de seguridad que es sumamente necesaria es que se tengan procesos o mecanismos
de respaldo ante daño o corte del sistema que permita el retorno al estado previo justamente al daño de la información. Y finalmente, medidas de seguridad para que en caso la información salga de las instalaciones físicas de la empresa, esta se realice de forma segura. Como medidas para este último punto, se recomienda el cifrado de datos, uso de firmas digitales, información bloqueada, checksum de verificación, entre otras. Todas estas medidas de seguridad deben ser adecuadas a cada caso, buscando que se protejan los datos tanto del acceso no autorizado como para la pérdida y corrupción de la información que se pueda tener. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a desarrollar algunos casos que hemos sido parte de procesos de fiscalización como parte de nuestra experiencia en la aplicación de protección de datos personales, y hemos podido ver ciertos detalles que relucen como parte del cumplimiento de la norma peruana. En este caso particular es el caso de hoteles, por ejemplo. El primero se dio como parte de una fiscalización en un hotel en la ciudad de Cusco. Es importante determinar quién es el titular del banco de datos personales, es decir, quién va a ser el responsable del tratamiento y de cada una de las obligaciones. En este caso, por lo general, la Autoridad de Protección de Datos Personales inicia la fiscalización con una revisión de la página web. Por ello es importante determinar quién es el titular de la página web. Ello debido a que muchas veces hay empresas que son manejadas, una empresa se encarga de la administración, otra empresa se encarga del back office, y este caso fue en ese sentido. En este caso, en el Hotel de Cusco era manejado por una empresa independiente, mientras que una empresa vinculada se encargaba de la administración de back office, y entre sus tareas estaba justamente ser titular de la página web. Por eso es bueno delimitar quién es el titular de cada obligación y de cada responsabilidad. Otro punto importante que se dio parte de este proceso de fiscalización era la obtención del consentimiento y la finalidad propuesta. Es así que los establecimientos de hospedaje acá en Perú cuentan con una obligación legal de recabar cierta información para poder brindar el servicio de acuerdo al reglamento de establecimientos de hospedaje. Esta norma especial sirve como una excepción para la obtención del consentimiento, pero esta solamente es aplicable para los datos detallados en dicha norma y cuya única finalidad es brindar el servicio. En el caso del hospedaje, se les solicitaba a los clientes que brinden, además de la información que se contenía en este reglamento, el estado civil y su profesión, datos que no están contemplados, como mencioné, en esta norma de hospedajes, y por ello, para la obtención solamente de estos datos, era obligatorio que se obtenga el consentimiento y que se le indique la finalidad de por qué estamos recabando esta información. Finalmente, el hospedaje decidió simplemente ya no solicitar esta información para no hacer el procedimiento más engorroso. Finalmente, dentro del mismo caso, la fiscalización evidenció que no se estaban tomando ciertas medidas de seguridad adecuadas a cada caso. Por ejemplo, la computadora que se ubicaba en recepción, donde los clientes registraban sus datos, tenía acceso a Internet sin ningún tipo de restricción y tenía puertos USB. Es así que, estando este equipo tan expuesto a terceros y siendo que contiene gran cantidad de información personal, se debe implementar medidas de seguridad para evitar que sea vulnerable a robo o manipulación de la información. De igual manera, se evidenció de que algunos depósitos donde se guardaban los documentos no contaban con cerrojos seguros, permitiendo que el personal no autorizado pudiera ingresar a ellos. Y finalmente, algunos documentos eran reutilizados como papel reciclado, que es una práctica bastante común en muchos lugares. La página posterior se sigue haciendo uso del papel. Sin embargo, esto pone en riesgo la información que ya se encontraba en los documentos como parte de su primer uso. Por eso se indicó que en este caso se debía de eliminar el documento que contenga datos personales,
o hacerlos pasar por un proceso de anonimización, es decir, borrar los datos personales de forma irreversible. El hotel implementó dichas medidas con tal de poder hallarse en cumplimiento de la norma. Siguiente diapositiva, por favor. En el segundo caso, pudimos ser parte de un proceso de fiscalización de una cadena de restaurantes en la que podemos resaltar algunos detalles que son tomados en cuenta por la autoridad. Como en el caso previo, es fundamental determinar quién es el responsable del banco de datos y de su tratamiento, sobre todo porque, al igual que en el caso previo, además de existir una empresa que se encarga de la administración y algunas otras empresas que se encargan del back office, en el caso de restaurantes, muchas veces también hay empresas que participan como franquiciados. Entonces, cada uno tiene que ser consciente de las responsabilidades y obligaciones que tienen en materia de protección de datos personales. Otro tópico interesante en el rubro se da respecto a la atención por delivery. Cuando uno llama al restaurante para hacer un pedido, la sola llamada contiene gran cantidad de información que va desde el número de teléfono, voz, expresiones, nombre, dirección, preferencias, etc. Como quien contacta en este caso es el interesado en adquirir un servicio y esta información es necesaria para la ejecución del contrato, en este caso es la compra de alimentos y su entrega a domicilio, no se requiere el consentimiento, hay una excepción a la obtención del consentimiento. Sin embargo, como ya se mencionó, se debe de informar al consumidor respecto del tratamiento de los datos personales de forma clara, comprensible e idónea. Es por eso que algunas cadenas de restaurantes tienen como un procedimiento comercial que cuando tú llamas para hacer el pedido, te reciben con un discurso, un speech de bienvenida, indicando cuál es el enlace donde tú puedes obtener la información adicional respecto al tratamiento de tus datos personales o por la misma llamada te lo dan. Aún no queda muy claro cuál es el método idóneo porque la misma autoridad a veces pide información de más, pero es una obligación que se debe tener en cuenta, que se debe de informar al consumidor respecto del tratamiento de sus datos personales. Ahora, hay que considerar también de que el tratamiento de los datos personales va más allá del tratamiento de los datos de los consumidores y clientes, sino que este también incluye a los datos personales de los trabajadores y colaboradores de una empresa. Eso se grafica mejor, por ejemplo, justamente como vimos en este caso de esta cadena de restaurantes, que solía incluir en su publicidad imágenes de colaboradores, que es una práctica bastante usual en algunas cadenas de restaurantes. Por ello es que la Autoridad de Protección de Datos Personales, al momento de la fiscalización, solicita ver los contratos de trabajo. Por temas netamente laborales, no se requiere dar el consentimiento, que los trabajadores den el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, pero sí debe de darse toda la información adecuada y oportuna respecto del tratamiento a los trabajadores. Es por eso que el uso de imágenes para fines publicitarios, la autoridad considera que son ajenos a los fines laborales. Por ello, la autoridad indica que al ser finalidades diferentes, o sea, las obligaciones laborales y la publicidad, para este uso adicional en temas publicitarios se requiere contar con el consentimiento del trabajador de forma previa, inequívoca, informada, pero sobre todo libre y expresa. En este caso, la cadena de restaurantes había agregado una cláusula dentro del contrato de trabajo que brindaba el consentimiento para la cesión de derechos de imagen en temas publicitarios. Sin embargo, la autoridad señaló que este consentimiento realizado dentro del contrato de trabajo no cumplía con todas las características debido a que justamente al encontrarse dentro del contrato de trabajo no se consideraba del todo libre. Es así que señalan que dicho consentimiento para fines publicitarios debe darse en forma y oportunidad distinta al contrato de trabajo para que el trabajador no pueda sentirse coaccionado a que si no brinda su consentimiento para esta finalidad adicional, no vaya a obtener el trabajo. Los restaurantes
que realicen esta práctica publicitaria deben contar con un consentimiento aparte de sus trabajadores. Siguiente diapositiva. Otro tema importante es que los bancos de datos de Perú deben ser registrados siempre ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales mediante un formato de declaración jurada que detalla la finalidad y las características del tratamiento, incluyendo si esta información va a salir del territorio peruano. El motivo más señalado como finalidad para la transferencia fuera de Perú es el resguardo de información, debido a que muchos servidores y nubes se encuentran fuera del país. En este último caso se ha podido revisar ejemplos de empresas que cuentan con empresas matrices fuera del país. En estos supuestos se debe delimitar cuáles son los bancos de datos que requieren ser transferidos necesariamente al extranjero y detallar el motivo de la transferencia. Muchas veces hay datos que no requieren ser transferidos para cumplir con su finalidad o por un tema de seguridad. Por tanto, se debe verificar si es pertinente o no su salida del país. Ello se comunica directamente a la Autoridad de Protección de Datos Personales al momento de registrar el banco de datos personales. Para todo esto, el titular de los datos personales, como ya se mencionó en otras ocasiones, debe tener pleno conocimiento de que sus datos son transferidos a nivel nacional o extranjero y quién es el destinatario de los mismos. A pesar de que este destinatario haga tratamiento de los datos o solamente se le ponga en conocimiento, es necesario que el titular de los datos personales, por medio de políticas de privacidad o contratos, pueda estar al tanto de que esta información está saliendo del país. Finalmente, otro punto necesario para revisar y transferir los datos es si es que el país destinatario o el destinatario final de estos datos personales mantiene niveles de protección adecuados conforme a la legislación peruana. Esto con la finalidad de que se tengan ciertos estándares básicos en las medidas de seguridad. En caso en el que el país destinatario no cuente con un nivel de protección adecuado, el titular de los datos personales del titular del banco de datos personales debe garantizar que el tratamiento de los datos se efectúe conforme a lo dispuesto en la presente norma. Por ejemplo, contamos con varias empresas en la región que son de origen chino. Sin embargo, China no cuenta con una ley o una norma de protección de datos personales, a pesar de que están viendo la implementación de medidas, todavía no hay nada en concreto. Por eso, en caso de que se deba mandar información fuera, se debe de verificar si es pertinente transferir estos datos y asegurar que existan ciertos niveles de seguridad y protección mediante el contrato, mediante algún acuerdo entre el destinatario y el titular del banco de datos. Siguiente diapositiva. Bueno, como se mencionó, las medidas de protección de datos personales deben de ser adoptadas tanto desde la obtención del consentimiento hasta el fin del tratamiento de los datos personales, garantizando que el titular cuente con todos los derechos que le corresponden. Estos pueden verse materializados cómo se obtiene el consentimiento, las políticas de privacidad con cláusulas claras y detalladas en los contratos, el registro del banco de datos, el flujo transfronterizo, un procedimiento para atender a los derechos ARCO de los titulares y además medidas de seguridad técnicas aplicables a cada caso dependiendo de la información que se maneja. En caso contrario, siguiente diapositiva, por favor. Caso contrario, la autoridad puede imponer multas que oscilan entre más de 2.200 soles hasta 440.000, dependiendo del nivel de la infracción, como se puede ver en el cuadro que estamos presentando. Cabe señalar que durante el proceso de fiscalización y proceso sancionador, la colaboración y la toma oportuna de acciones de enmiendas son tomadas en cuenta como atenuantes para la sanción. Bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, Azalia, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Tenemos varias preguntas acá en el Q&A. Sin embargo, por tiempo te voy a hacer la primera que nos llegó y al finalizar, una vez terminen ambas expositoras, hago el resto de preguntas. La pregunta venía de Dercy Valenzuela y decía, buenos días, quisiera saber la importancia de tener un banco de datos personales según ley 29733
¿Qué tipo de datos debo conservar dentro del banco de datos? Ejemplo, en el desarrollo de una página web corporativa donde se expongan imágenes y videos, donde sale el personal empleado, etcétera. Bueno, está muy relacionado a lo que se expuso. Como se mencionó, se debe delimitar cuál es la finalidad y cuáles son los datos personales y poderlos organizar en bancos de datos personales. Si se está haciendo uso de una página web con información de los trabajadores para temas publicitarios, se debe de tener justamente, aparte del banco de datos para temas de trabajadores, para recursos humanos y todo lo que implica sus derechos laborales, adicionalmente se debe tener un banco de datos respecto de publicidad donde se incluya la información de estos trabajadores que han debido de brindar su consentimiento. Como ya mencioné, la autoridad revisa primero la página web muchas de las veces y impone sanciones al ver que no se está cumpliendo de la forma adecuada. Bueno, Azalia, muchísimas gracias. Con eso terminamos por ahora la sección de Perú y abrimos Colombia. María Alejandra, adelante. Gracias, Luis. Gracias, Azalia. Pues bueno, yo creo que en primer lugar, a mí me parece importantísimo resaltar el tema de pues de la similitud que tienen nuestras regulaciones colombiana y peruana, tanto en las raíces de la regulación como en la forma en la que la autoridad opera y aplica la regulación, ¿no? Yo creo que esa fue una de las principales razones que nos llevó pues a CPB y a Lloreda a hacer pues esta conferencia binacional en la que hablamos un poquito como de cómo se aplica la regulación en nuestros países y precisamente nos encontramos con esto, las raíces de nuestras regulaciones son muy similares, somos regulaciones que vienen de influencia europea y eso hace que seamos unas regulaciones bastante estrictas en la aplicación, en el tema de obtención de consentimientos, en los asuntos relacionados con el ejercicio de los derechos de los titulares, muy diferente a regulaciones como la americana, que quizás protegen a veces un poco más a las empresas, aunque eso ha venido cambiando obviamente con los temas del California Data Protection Act y otras regulaciones recientes que se han emitido en Estados Unidos. Pero más allá de eso, pues nuestra regulación, como ya lo dijo Azalia, igual en Colombia, tiene influencia en lo que hoy se conoce como el GDPR, y tanto Perú como Colombia hacen parte de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es una red pues de lo que se encarga es como de estudiar cómo ha evolucionado la protección de datos y como de generar principios que puedan ser rectores en todas las jurisdicciones que hacen parte de esta red. Dicho esto, en Colombia, pues como todos, como la mayoría de ustedes ya deben saber, pues tenemos una regulación que ha venido siendo aplicada desde el año 2012 de manera bastante exigente por la autoridad y la autoridad pues ha sido muy activa en cuanto a la aplicación de la ley 1581 de 2012. Esta ley surgió como consecuencia de que en el 2008 nuestros legisladores generaron la ley 1266, que fue una ley que esperaba ser una ley que cumpliera y que protegiera todos los datos personales en general, pero que no, se quedó cortica y lo único que hizo fue proteger los temas de reportes a centrales de riesgo y de información negativa en dichas centrales de riesgo. Entonces, cuando nos damos cuenta que no fue suficiente y que el artículo 15 de la Constitución, que es el que protege la habeas data del derecho a la intimidad, no estaba lo suficientemente regulado en una ley que lo que hiciera fuese proteger los datos personales como tal, generamos la ley 1581 de 2012 y esa ley es la ley que nos ha venido dando como un desarrollo constante en temas de protección de datos y es la razón por la que desde el 2012 muchas compañías han empezado a implementar la regulación y han empezado a obtener autorizaciones, han empezado a incluir en sus páginas web términos y condiciones, textos de avisos de privacidad, políticas de privacidad, entre otros. Además de como de estas regulaciones, la SIC, como ya les dije, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, es una autoridad muy activa en la implementación y en la verificación de la aplicación de la norma. Es así que en su título quinto de la circular única tiene un capítulo específico para protección de datos
y para determinar las formas en las que se pueden o no se pueden realizar ciertos procesos, y además la SIC ha emitido un montón de guías relacionadas con la forma en la que yo debo tratar los datos. Que si bien, y ahí esto es muy importante que lo tengan en cuenta, si bien esas guías no son leyes, no son decretos, y por lo tanto en términos generales no deberían ser vinculantes para las personas, pues la SIC hace que sean vinculantes por vía de emisión de resoluciones. Uno ve las resoluciones que emite la SIC en relación con violación de las normas de protección de datos y usualmente remiten a el responsable del tratamiento no cumplió con lo establecido en la guía, especialmente en la guía de responsabilidad demostrada, y por lo tanto debería implementar ABCDE. Si uno ve la ley, eso no lo dice la ley, pero la SIC lo hace exigible por vía de sus resoluciones. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Siguiente, por favor. Adicional a esto, pues uno de los puntos más relevantes que nosotros queríamos ver dentro de esta presentación era el tema de los principios generales. La razón por la que a nosotros nos pareció relevante discutir la existencia de principios generales y la forma en la que es recomendable que esos principios generales sean aplicados no es otra diferente a que precisamente los principios generales son la esencia de la regulación. Al ser la esencia de la regulación, los principios lo que hacen es que yo tenga una claridad sobre cómo debo comportarme y qué es lo que espera la autoridad en el momento en que yo genero alguna iniciativa que tenga que ver con datos personales. Ahora, nuestra ley es muy similar a la ley peruana y entonces también tenemos principios de legalidad, de finalidad, de calidad, de seguridad, de circulación restringida, pero además la jurisprudencia, especialmente la Corte Constitucional, ha desarrollado otros principios que si bien no están expresamente determinados y definidos dentro de la ley, son principios que resultan relevantes al momento en que yo realizo el tratamiento de datos personales. La razón por la que resultan relevantes es porque hacen parte como del estudio general que hace la superintendencia al momento de determinar si hay o no hay un incumplimiento. Algunos de esos principios que nos parecen importantes son, por ejemplo, la necesidad y la temporalidad, de los cuales vamos a hablar ahorita. Siguiente, por favor. Bueno, unos principios que como que se interrelacionan entre sí en Colombia son la finalidad, la necesidad y la utilidad. Básicamente, la finalidad es muy parecido a lo que nos comentaba Salia y es yo tengo que establecer una finalidad clara y una finalidad legal al momento de recolectar los datos. Pero más allá de eso, cuando yo establezco una finalidad, yo no simplemente puedo decir la finalidad X y voy a recolectar cuánto dato existe, ¿sí? Yo tengo que determinar qué es lo que voy a necesitar para cumplir con esa finalidad de manera necesaria. Es decir, yo no puedo llenarme de información personal porque a mí me parece importante sin saber si en realidad es algo que yo voy a necesitar para ejecutar las finalidades propuestas y finalidades autorizadas por el titular. Precisamente cuando la Corte definió el principio de necesidad, lo que dijo es que los datos personales registrados en una base de datos determinada deben ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas en la base de datos que se trate. Es decir, yo no debería registrar datos personales que no guarden estrecha relación con el objetivo de esa base de datos. Entonces, eso es como, en términos muy de abogado, ese es el ámbito material del principio de finalidad. Yo tengo que, la finalidad tiene un ámbito material y un ámbito temporal. El ámbito material precisamente establece que yo tengo que identificar que en realidad los datos que yo voy a recolectar son datos que yo sí voy a necesitar y que no estoy recolectando por recolectar. Y eso precisamente es algo que, como un gran problema con el que uno se encuentra cuando identifica estrategias de recolección de información personal en las compañías. Las compañías, y me lo he visto mucho, es muchas veces el área que se encarga de generar una estrategia comercial o el área que busca recolectar información o incluso la misma área de recursos humanos dice, no, recolectemos esta información por si acaso, tal vez en unos años la necesito, o no estoy seguro si la voy a necesitar, pero es mejor tenerla que no tenerla. No, desde el punto de vista de privacidad no es mejor tenerla que no tenerla. Uno solo debe tener lo que de verdad necesite. Uno no debe
decir por si acaso, ni pensar en 10 años, ni pensar en 2 meses. Si yo en este momento estoy recolectando una información para una finalidad específica, pues debo simplemente recolectar esa información. No debo recolectar más allá de eso. Y por eso las revisiones periódicas y constantes de cómo mis bases de datos funcionan son necesarias. Yo cuando hablo con los clientes soy como muy insistente en eso, y usted no puede pensar que porque implementó en 2012 la ley 1581 y generó una política de privacidad y un montón de autorizaciones y le dijo eso a sus áreas, ya quedó perfecto y ya está cumpliendo. Una cosa muy importante cuando la superintendencia empieza a investigar es precisamente eso. ¿Cómo se le ha dado continuidad al plan? Usted está haciendo una revisión constante de sus bases de datos, sus áreas tienen conocimiento de que en efecto eso es algo necesario, porque es que si no es así, yo me voy a llenar de bases de datos que puede que ni siquiera esté usando, y como no hago revisión constante, pues las tengo ahí. Cuando llega la superintendencia a decirme qué es esta base de datos, no, es una base de datos que creamos hace 10 años y pues no, ya no la usamos. Ya, no la usamos, pero eso es tratamiento porque usted está guardando la información. Entonces, por eso es la necesidad de hacer revisiones periódicas y constantes, no solo en general del sistema de implementación de protección de datos, pero además de cada una de las bases de datos, para verificar si las finalidades aún siguen siendo consecuentes con los datos personales que estoy recolectando. De ahí, pues, el principio de utilidad. Entonces, como pueden ver, la finalidad, la necesidad y la utilidad en última son 3 principios que se interrelacionan en el momento en que yo empiezo a aplicar mi programa de protección de datos. Para hablar un poquito de casos, hay un caso de una entidad departamental que lo que hizo fue implementar un sistema de recolección de huellas digitales de sus empleados para verificar el acceso al sistema. La superintendencia no sancionó específicamente imponiendo una sanción monetaria, pero sí impuso algunas medidas correctivas. Una de las medidas correctivas era verifique que en efecto usted necesita recolectar la huella para comprobar que las personas ingresaron a la oficina y no hay otro medio menos invasivo de la privacidad que usted pudo haber aplicado. Entonces, la superintendencia no le decía, yo no le estoy diciendo que no verifique que las personas accedieron a la oficina, porque es algo necesario en el desarrollo de su relación laboral. Lo que le estoy diciendo es que busque algo menos invasivo e identifique si en efecto la huella es tan necesaria, porque de lo contrario, pues más bien implemente otros mecanismos que sean menos invasivos, especialmente teniendo en cuenta pues que la huella es una huella digital, que además es un dato personal biométrico, que además requiere unos requisitos de autorización mucho más específicos, en donde yo tengo que obtener una autorización más clara que las que usualmente obtengo para otros datos. Eso en relación con el principio de finalidad, necesidad, utilidad. Siguiente, por favor. Luego tenemos el principio de temporalidad. El principio de temporalidad, si bien no está establecido en la ley como tal, es un principio bien relevante en el momento en que, en el momento en que verificamos el cumplimiento de la regulación. Y ayer lo comentábamos con Azalia en la reunión preparativa de esta conferencia, y es un principio muy relacionado con el principio de calidad del dato. El principio de calidad del dato y de veracidad del dato lo que me dice es que los datos tienen que estar constantemente actualizados. Entonces yo no puedo quedarme con datos que están desde el 2012 sin pensar que quizás las personas lo cambiaron su celular, cambiaron su dirección, etcétera. Y precisamente el principio de temporalidad lo que me dice es que yo no puedo conservar de manera indefinida los datos después de que han desaparecido las causas que justificaron su recolección y su tratamiento. Es decir, yo no puedo tener una base de datos por si acaso, guardarla en los archivos de la compañía y después desempolvarla en 20 años para ver si todavía son datos que puedo seguir usando para hacer una estrategia comercial. Uno ve mucho eso en las áreas comerciales o en las áreas como en los temas de facturación, y le dicen a uno, no, es que yo tengo esa información porque son clientes inactivos. Son clientes inactivos a los que les tienes que dar alguna garantía de servicio, alguna garantía del producto,
o simplemente clientes inactivos que ya te pagaron todo, con los que ya no tienes ninguna relación. No, clientes inactivos con los que ya no tengo relación, no me han comprado producto en 5 años, etcétera, pero es por si acaso, porque tal vez puede que después les queramos ofrecer servicios, salvo que tengas una autorización expresa en relación con eso, pues no haría mucho sentido que mantengas la información, porque el titular no te ha dado una autorización para continuar usando los datos. De hecho, algunas de las preguntas que le hacían a Salia estaba relacionada con eso. Yo puedo mantener la información personal en el chat de preguntas y respuestas y que pues no la alcanzamos a abordar por el tiempo, pero yo puedo mantener la información, por ejemplo, incluso después de determinar la finalidad para cumplir con temas de auditorías futuras. Desde el punto de vista de regulación colombiana, la recomendación es que tengas de manera expresa establecido, sus datos van a poder ser mantenidos, incluso después de que se termine la relación comercial, para auditorías futuras. Esto no solo por querer incluir más finalidades en los textos de tratamiento de datos, sino por el tema de cumplimiento de los principios de responsabilidad demostrada. El principio de responsabilidad demostrada o accountability del que vamos a hablar ahorita es un principio global a la privacidad y la protección de datos, en la manera en que yo tenga más formas de demostrar que yo en efecto estoy cumpliendo con la regulación, pues mucho mejor. Si la superintendencia o si cualquier autoridad viene y me dice, ¿y usted por qué tiene datos almacenados de personas que ya no tienen relación con usted? No, por auditorías, porque es que yo tengo requerimientos globales corporativos y tengo que guardar los datos. Muéstreme las autorizaciones. No, es una obligación legal. O es una obligación contractual. ¿El contrato sigue vigente? No, el contrato ya no sigue vigente. Ok, muéstrame la autorización. No, la autorización no decía eso. Eso a las autoridades les llama la atención. ¿Cómo así que tiene una información donde ya no hay una relación contractual, donde no tiene unas obligaciones postcontractuales y aún así mantiene los datos guardados? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Este es ya más el ámbito temporal del principio de finalidad. Nuevamente, yo creo que uno tiene que tener claras la necesidad y qué información tengo, para qué la tengo y por cuánto tiempo la tengo. Por eso en el anterior principio yo decía que es importante que ustedes hagan verificaciones constantes y controles constantes de cada una de las bases de datos. Y aquí en el principio de temporalidad hay algo muy importante que yo creo que a muchos se nos escapa en Colombia, y es el tema de los periodos de retención. Los documentos tienen unas obligaciones específicas y hay una ley específica en relación con temas de archivo y de periodos de retención que muchas veces no le ponemos atención. Y no le ponemos atención porque, como saben los que están y los que son abogados, esa ley de archivo y de periodos de retención es una ley que no le aplica a todo el mundo de manera específica y que hay como unos requisitos muy especiales para que le aplique. Pero sin perjuicio de que esa ley me aplique, yo, por cumplir con temas de principio de temporalidad, por demostrar que yo tengo de manera organizada mi archivo, por demostrar que las bases de datos son consecuentes con lo que yo dije en relación con la finalidad, con la necesidad, pues yo sí debería cumplir quizás con esa ley de archivo para mantener una organización clara dentro de la compañía. Nuevamente, yo creo que los procedimientos internos de revisión y seguridad son muy relevantes aquí, y un tema pues del que hablaba Salia al final de su presentación era el tema de la anonimización. Uno puede mantener datos incluso después de finalizada finalizada la finalidad, valga la redundancia, si logra realizar una anonimización efectiva de los datos. Es decir, si logra que los datos puedan no ser identificados a futuro. Si yo, por ejemplo, necesito tener información estadística en relación con las ventas que hice, o información estadística respecto del comportamiento de, no sé, de pacientes en un programa específico, pues yo lo que podría hacer es, más bien, se acaba la finalidad del tratamiento, buscar un método de anonimización efectivo, anonimizar el dato, despersonalizarlo completamente de tal forma que en ningún momento pueda ser identificado a futuro, y mantener esa información para mis controles internos. Los mecanismos de anonimización en Colombia no son como tan, o no los mecanismos, sino la regulación en relación con temas de anonimización en Colombia no es tan desarrollada como en Europa. No tenemos unas directivas específicas en cuanto a anonimización, sin perjuicio de que la registraduría ha emitido algunas guías en relación con temas de anonimización, pero son guías bastante generales, pero es algo que uno puede implementar.
En relación pues con temas, con casos del principio de temporalidad, uno ve mucho el principio de temporalidad implementado en aplicación de ley 1266 y de mantenimiento de reportes negativos en las centrales de riesgo. Muchas veces esos reportes se mantienen por más tiempo del tiempo autorizado por el titular, no, del tiempo autorizado por la legislación aplicable, y por eso muchas veces la superintendencia sanciona. Ahí hay otro caso de los datos de reservas que se mantuvieron por más tiempo del necesario, y eso es un caso de la Unión Europea, en donde sancionaron a una compañía de estas como de reservas online, porque la compañía mantuvo la información incluso después de cumplida la reserva. Hizo la reserva, se la entregó al hotel y decidió que los datos los iba a mantener por más tiempo, porque por si acaso, sin haber pedido autorización para utilizar los datos con posterioridad que hicieran la reserva. Entonces hubo sanción. Siguiente, por favor. Bueno, y ya para terminar, dentro del tiempo, hablemos un poquito del principio de responsabilidad demostrada, accountability. El principio de responsabilidad demostrada nos daría para hablar horas y horas de la implementación de este principio. Lastimosamente no tenemos, y acá lo que queremos es darles como un pincelazo sobre lo que se espera en temas de responsabilidad demostrada o accountability. Es un principio que, si bien no está dentro de los principios rectores de la ley, sí está establecido en nuestra ley 1581 como no sé, como un principio especial, en donde lo que dice es que los responsables del tratamiento deben ser capaces de demostrar que han implementado las medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones de la ley 1581. Este estudio de análisis de cómo opera el principio de responsabilidad demostrada, pues obviamente va a depender de la naturaleza jurídica del responsable, del tamaño de la empresa, de qué tipo de datos trata, de qué tipo de tratamiento hace, de si hay riesgos potenciales a la violación de derechos de los titulares, de si estoy tratando, por ejemplo, datos sensibles, de si apliqué principios de necesidad y principios de finalidad. Y lo que busca este principio de responsabilidad demostrada es precisamente ver que que la compañía como un todo implemente, entienda y aplique la regulación. Especialmente en relación con temas de responsabilidad demostrada, en Colombia tenemos una de las guías de la superintendencia, está específicamente diseñada para esto. Lo que busca es que las compañías desarrollen un programa integral de gestión de datos, en donde les pide no solamente tener políticas, avisos, autorizaciones, sino que les pide tener, no sé, programas claros de desarrollo de la implementación de protección de datos, en donde, por ejemplo, haya procesos establecidos en relación con el ciclo del dato, con cómo es la vida de un dato personal dentro de la organización, quién accede al dato personal, qué medidas de seguridad tiene ese dato personal específico, cómo lo destruyo, cómo lo almaceno. Todo eso es lo que la superintendencia espera cuando le llega y le pregunta a uno, muéstreme un programa integral de protección de datos. No espera que yo le muestre, ay, sí, tengo la política que cumple con el decreto 1377 y tengo aviso de privacidad y tengo además un formato de autorización. La protección de datos es algo que se debe, o sea, esto suena muy geek de mi parte, pero es algo que se debe vivir en la compañía. Yo no puedo esperar que esté cumpliendo con protección de datos si lo único que hice fue generar una política de privacidad y un aviso de privacidad y unas autorizaciones. Pero si cuando van y le preguntan al área comercial, bueno, usted va a implementar un tema de recolección de información, ¿qué tiene que hacer el área comercial? Dice, ay, sí, yo recolecto en una hojita de Excel y ya. ¿Y en dónde lo guardan? No, en mi computador personal. ¿Y con quién lo comparten? No, yo se lo compartí a un amigo que trabaja en una empresa parecida a la mía. Mejor dicho, ahí todo mal. Entonces, o sea, uno sí tiene que hacer capacitaciones constantes, tiene que estar actualizando constantemente sus procedimientos, tiene que estar revisando constantemente sus procedimientos. Y esto tiene que ser algo que venga de toda la organización. Toda la compañía tiene que estar consciente de esto. No solamente puede ser el oficial de privacidad. El principio de responsabilidad demostrada y la guía de accountability de la Superintendencia de Industria y Comercio me exigen, especialmente la guía, me exige o me pide contar con alguien encargado
de los temas de protección de datos. Uno va y ve el decreto dice que tiene que haber alguien encargado de solucionar las quejas de usuarios. La guía va más allá y dice que yo debería tener un oficial de privacidad. Y ese oficial de privacidad, sí, se debe encargar de verificar que todo esté andando adecuadamente y que tengamos unos procedimientos, unas medidas de seguridad, que implementemos adecuadamente todo, pero no puede ser el único responsable. O sea, la compañía como un todo tiene que tener certeza de cómo funcionan los procedimientos de protección de datos. Y ahí es donde muchas veces fallan las compañías. La mayoría de casos de la superintendencia en relación con sanciones están relacionados con un incumplimiento del principio de responsabilidad demostrada, porque las compañías no son capaces de demostrar que en efecto están implementando políticas, procedimientos y sí, políticas y procedimientos adecuados con la privacidad. Ahí ya como para terminar, esas guías precisamente nos hablan de la realización de PIAs o estudios de impacto de privacidad cada vez que nosotros realicemos actividades relacionadas con la recolección de datos personales, y además nos hablan de la privacidad desde el diseño por defecto, que son dos conceptos muy europeos y muy desarrollados allá, pero básicamente el PIA lo que busca es que en el momento en que yo desarrollo una iniciativa que tenga que ver con temas de recolección de datos personales, yo piense como de manera global y piense, aplique principio de necesidad. ¿Qué datos voy a necesitar para cumplir con estas finalidades? ¿Por cuánto tiempo los voy a recolectar? ¿Qué medidas de seguridad les voy a aplicar a esos datos? ¿Qué voy a hacer si esas medidas de seguridad son violadas? ¿Cómo voy a actuar y como cuáles son los principales riesgos que se pueden presentar respecto de esos datos personales que voy a recolectar? Si yo hago un PIA, lo que hago, o un estudio de impacto de privacidad, lo que hago es como prevenir esos riesgos y prepararme en el caso en que esos riesgos se presenten. Y la privacidad desde el diseño y por defecto es básicamente lo que les decía, como que la compañía respire privacidad y protección de datos, y que yo en todas mis iniciativas, yo lo que tenga es desde el principio, y porque sí, porque son datos personales, tenga claridad sobre estudio de impactos de privacidad, tenga claridad sobre la necesidad, la caducidad, la temporalidad, la calidad, la veracidad, la finalidad, la legalidad de tratar esos datos. Si eso no es así, pues mi programa de responsabilidad demostrada va a ser no tan eficiente. Yo creo que con eso termino. En realidad, la idea de esto era dar como unas pinceladas muy generales a los temas de privacidad y protección de datos y a la forma en la que las autoridades aproximan los mismos. Y pues por supuesto, no sé, Luis, si hay alguna pregunta que quieras que abordemos, quedamos aquí a sale ello. Listo, muy bien, muchas gracias. Sí, acá tengo un par de preguntas adicionales que nos hicieron. Alejandro Hernández pregunta, que creo que es algo que ya más o menos se ha hablado, ¿cuál es la obligatoriedad de registro de base de datos ante la super en el caso de las ESALes específicamente? Buena pregunta. Súper, muy buena pregunta, Alejandro. Pues mira, en relación con el tema, el registro de bases de datos en la SIC es una de las obligaciones que tienen que cumplir los responsables del tratamiento de datos. Al respecto, inicialmente cualquier empresa, fundación, entidad pública debía registrar datos. Desde que se emitió el decreto 90 de 2018, se estableció que solamente deben registrar las bases de datos ante la SIC, las ESALes y empresas en general y entidades públicas que tengan más de 100.000 VTs. Eso es aproximadamente 3.000 algo millones de pesos, casi $1 millón en activos totales. Si la ESAL no tiene eso en activos totales, no está obligada a realizar el registro. Ojo, no está obligada a realizar el registro, pero sí está obligada a realizar al cumplimiento de las otras obligaciones generales en materia de datos personales, avisos de privacidad, políticas de privacidad, manuales internos, procedimientos, en el caso en que lo quieran, realización de PIAs, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. Si quieres, hagamos una última como para no pasarnos de tiempo. Hay una que creo que aplica para ambos países y es de Alejandra Hincapié.
Y dice, podemos guardar la información personal recolectada una vez la finalidad se haya cumplido, pero que debemos en muchas ocasiones guardar, por ejemplo, por temas de posteriores auditorías, información para futuros litigios. ¿La ley nos permite conservarlos para estos fines o deberíamos contemplar este tipo de finalidades en los consentimientos que recolectamos? Si quieren cualquiera de los dos o la vuelvo a leer. Buenas, ya. Respecto de esta información, lo ideal es prever por cuánto tiempo vas a necesitar el dato personal, incluirlo dentro del contrato en el que estás diciendo justamente estamos guardando tus datos personales por este periodo de tiempo, por este motivo, por esta razón. Hay que ver si es que estamos en alguna de las causales de excepción del consentimiento, pero como ya se mencionó, a pesar de estar en la causal de excepción del consentimiento, se tiene que informar al titular de los datos personales el por qué estamos recabando esa información, cuánto tiempo y de qué manera. Más que todo eso por mi lado. Sí, yo creo que en mi caso, Luis, esa pregunta la abordé durante la presentación. Es básicamente, sí, o sea, la recomendación es que desde el principio de responsabilidad demostrada, en efecto, tengas o sea, tengas un texto claro en cuanto a hasta dónde vas a utilizar la información y que no sea simplemente, no, es que yo la puedo seguir usando porque es que tengo políticas generales que me lo piden. Es recomendable que eso quede claro en los consentimientos y que las personas sepan eso, porque puede que después de un tiempo dejes de tener una relación contractual con esas personas, y si no tienes una relación contractual, la justificación va a ser muy compleja. Bueno, perfecto. Yo creo que esas serían todas las preguntas por tiempo el día de hoy. Muchas gracias, María Alejandra, y muchas gracias a Salia. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en este espacio. Esperamos poderles traer nuevos espacios en un futuro próximo y muchas gracias a CPB por este espacio binacional con Colombia. Que tengan todos muy buenos días. Gracias.